Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a revisar esa guía de práctica clínica que vemos aquí en pantalla, diagnóstico y tratamiento y prevención de las exacerbaciones de asma en adultos. Muy bien, ya pudiste hasta este punto revisar la clase de asma. Esta junto con el asma en pediatría son parte complementaria a tu abordaje de estudio. Muy bien, entonces no veas esta videoclase antes de ver la videoclase como tal de asma porque puede que tengas algunas lagunas y no vas a poder aprovechar del todo esta videoclase. Muy bien, entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar un poco acerca del asma. Ya sabemos que el asma es una enfermedad broncopulmonar, inflamatoria, crónica y que se va a estar clasificando porque existe una hiperreactividad de las vías aéreas. Todo sucede por la hiperreactividad de las vías aéreas y va a estar provocándote tos, sibilancias, disnea y aumento del trabajo respiratorio. Todos estos síntomas, por alguna razón, bueno, no es por alguna razón, pero principalmente suceden en la noche o en la madrugada. Y eso se debe principalmente a que tu paciente o está en estados más fríos o tu paciente se encuentra en un reposo y existen alergenos a su alrededor que me pueden desarrollar el estado de hiperreactividad y casualmente dan principalmente en noche y en madrugada. Nosotros tendríamos algunos factores de riesgo en exacerbaciones de asma y es cuando yo tengo un paciente que tiene asma grave reconocida por que tuvo un asma casi fatal previa, tiene historias de hospitalizaciones, necesidad de tratamiento con al menos 3 clases de medicamentos, o sea, tu paciente se le está dando bromuro y ipratropio, corticosteroides inhalados y beta agonistas, ¿no? O sea, salbutamol o le estás dando formoterol. Entonces, ya tu paciente tiene 3 clases, pues es un asma grave. Además, uso intenso de beta-2 de acción corta, que tu paciente esté utilizando 3 o 4 veces al día. Consultas frecuentes a urgencias por asma en el último año. Todo esto, yo voy a estar clasificando a mi paciente como un asma grave. Y además, si mi paciente tiene alguna de las otras características que vemos aquí, falta de adherencia, dificultad, todas las demás que vemos, yo pondré así como perlita en los pacientes que se presenten con alta voluntaria del hospital, esos van a volver a regresar, abuso de alcohol, de drogas, negación y obesidad. Y también el aprendizaje, porque a veces nosotros le recetamos ahí al paciente, se va a poner esos disparadores, bla, 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 bla. El paciente ni sabe leer o no sabe ni siquiera que es un disparador. Entonces no se toma el tratamiento, no se lo aplica y pues regresa nuevamente por un cuadro de exacerbación de asma. La guía de práctica clínica pone eso que se conoce como nivel de factor de riesgo. ¿Y qué me habla el nivel de factor de riesgo? Bueno, pues, ¿cuál es el nivel de riesgo que tiene tu paciente? Alto, moderado y bajo. Realmente esto es la primera vez que lo veo en una guía de práctica clínica. No es muy común que se ponga y mucho menos que te lo lleguen a preguntar. Sin embargo, aquí te lo pongo para que sepas que existe. Cuando te hablen de nivel de factor de riesgo, hablamos específicamente de características de tu paciente y tú cómo lo vas a clasificar. Porque a veces podemos tener un paciente que tenga un perfil de riesgo, un nivel de factor de riesgo bajo, y yo ya sé que mi paciente puede tener una exacerbación de asma, pero en un riesgo bajo. Muy bien, espero que me hayas entendido. Ya sabemos también los fenotipos, ya lo hemos platicado, lo platicamos en la clase de asma, lo platicamos nuevamente en la clase de pediatría, de la valoración del paciente de asma, y lo volvemos a hablar aquí. Los fenotipos van a ser las distintas características que tiene tu paciente que se presenta con un cuadro de asma que casualmente o sea, se pueden juntar en varios grupitos. Y eso es lo que se conoce como fenotipos. Muy bien. Entonces va a haber pacientes que van a tener un fenotipo, que es el fenotipo alérgico, en donde tu paciente inicia en la infancia, tiene antecedentes familiares, tiene historia de otras enfermedades alérgicas o alergia a medicamentos o alimentos. La no alérgica, que generalmente es en adultos, se presenta sin antecedentes familiares, sin reacciones alérgicas. Las de inicio tardío, que pueden estar sobrepuestas en las no alérgicas o pueden ser por alguna otra causa, por ejemplo, el asma ocupacional o el asma secundaria a reflujo gastroesofágico, con limitación persistente al flujo aéreo, que es otro fenotipo, y el asma con obesidad. Muy bien. Entonces, cualquiera de esos fenotipos te los pueden llegar a preguntar en el ENARM y si te das cuenta es muy sencillo poder hacer el abordaje diagnóstico y contestar bien la pregunta. Y más si ya viste esta videoclase. Sabemos que el asma pues, es una enfermedad que cada vez está encontrando con mayor prevalencia
y que como tal, aquí nos ponen algunos puntos en epidemiología que nosotros vamos a tener, al menos aquí, 38.146 consultas de primera vez en medicina familiar en mayores de 20 años. Entonces, no es como tal una enfermedad tan rara en adultos como muchas veces se nos llega a platicar en las clases de pregrado, ¿no? Tendremos dos tipos de asma. El asma controlada, perdón, tendremos dos formas de expresarnos de la gravedad y de los síntomas del asma. Yo puedo hablar de asma no controlada o puedo hablar de exacerbación de asma. Pero ¿qué diferencia existe entre una u otra? Porque al final parece que nos hablan de lo mismo. Pues no, no te hablan de lo mismo. Asma no controlada, como vemos aquí, se entiende como el pobre control de los síntomas o más de 2 exacerbaciones por año. O sea, aquí te habla específicamente de que tu paciente te llega a la consulta, tú le haces la historia clínica, le haces el seguimiento, cuántas exacerbaciones ha tenido, cómo se ha sentido con los síntomas, cuántos despertares nocturnos, cuántas veces utiliza sus inhaladores de rescate, y es ahí como tú estableces los perfiles de control de asma, los cuales puedes ver muchísimo mejor en la videoclase de asma en pediatría. Y esos niveles, pues ya le hemos platicado que asma de buen control, asma parcialmente controlado y asma no controlado. Muy bien. En cambio, una exacerbación te va a estar hablando del desbalance agudo o subagudo provocado por un agente externo. Muy bien. Aquí como tal, si te das cuenta, un asma no controlada te incluye la presencia de exacerbaciones. La exacerbación es el momento, es el estado agudo o subagudo en donde tu paciente tiene una limitación del flujo aéreo. ¿Y qué hay que hacerle a esa limitación? Pues hay que revertirla. ¿Con qué? Con medicamentos. Y esto puede ser dado, puede ser exacerbado por factores precipitantes. Y es por eso que yo debo de conocer a mi paciente. Y para eso me proponen los niveles de riesgo que te había hablado de la vez pasada. Si yo tengo un paciente que ya ha tenido una hospitalización por una crisis asmática, pues no me voy a sorprender que vuelva a presentar una nueva exacerbación de asma. Y más si a pesar de que haber tenido una exacerbación, el médico no hizo cambios en el tratamiento. Muy bien. Esa es la diferencia entre uno y otro, no hay que confundirnos con los conceptos. En cuanto a la clasificación de la gravedad, esto lo platicamos en la videoclase de asma, no me voy a detener aquí. Y ya sabemos que tenemos varios niveles: intermitente, leve persistente, moderada persistente, grave persistente. La clasificación de la exacerbación de asma, esa no la platicamos en la otra videoclase, hablamos un poquito de ella en la lectura guía práctica clínica de asma en pediatría. Vamos a profundizar un poco más aquí. Yo ya sé que la exacerbación de asma se divide en leve, moderada, grave y crisis vital. Pero como tal, como ves, son muchos los parámetros que yo tengo que estar incluyendo. Y cada uno de ellos me va hablando específicamente del grado de obstrucción que está teniendo tu paciente. Si te das cuenta, el grado de obstrucción lo estoy valorando yo aquí a través del FEP1 o del PEF. Muy bien. Leve más del 70%, moderada menor del 70%, grave menor del 50% y vital no procede porque pues, no puede realizar ninguna maniobra. También me hablan acerca de los gases arteriales, presentándose ya con menos del 95% en moderada, menos del 90% en grave y en vital. Y tendremos un aumento, o sea, una hipercapnia, cuando tengamos una crisis vital, ¿no? Arriba de 45 milímetros de mercurio, o sea, ya estoy hablando yo en una crisis vital de una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y eso es muy sencillo cuando a mí me ponen el cuadro, interpretarlo y hacer el diagnóstico. Pero ¿qué sucede en la vida real o qué sucede en tu paciente que estás analizando en un caso clínico tipo ENARM o en el ENARM? Pues obviamente no vas a tener la tabla al lado para hacer el abordaje. Y como hay infinidad de tablas que hay que aprenderse para el ENARM, mi recomendación es que te aprendas lo que te puse en los cuadritos marrones. Muy bien, es muy fácil si tú orientas tu abordaje diagnóstico y contestar las preguntas de la forma más sencilla, teniendo puntos importantes de cada una de la gravedad de las crisis. Sabemos que la crisis leve, todo va a estar bien, excepto que el paciente te habla en párrafos y te van a describir. Tu paciente habla en párrafo y todo lo demás. La crisis moderada es cuando ya aparece por primera vez el uso de musculatura accesoria. Muy bien, uso de musculatura accesoria. Entonces va a estar presente. Entonces, si tu paciente te describe en el caso clínico, bla, 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 y tiene uso de musculatura accesoria, pero
no tiene frecuencia cardíaca arriba de 120, no tiene un PEF debajo de 50, tu paciente te habla bien, o sea, no habla en palabras, sino habla en frases, o no te describen el habla, y tú, como no te dicen que está mal, pues dices, ah, pues está bien, pero ya tiene uso de musculatura accesoria, yo automáticamente sé que me están hablando de una crisis moderada. Una crisis grave, casualmente te van a poner 2 puntos. La taquicardia, yo creo que es lo más fácil de que yo me puedo aprender, arriba de 120, pero también el habla. El paciente habla en palabras, o sea, habla, porque no puede completar frases, ¿no? O sea, te está dando un ejemplo. La crisis vital, silencio absoluto. Silencio, completo. Muy bien. No habla, no respira, no tiene movimientos, más que un movimiento paradójico. No nada. No satura y tiene hipercapnia, una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, si tú te aprendes que la crisis leve habla en párrafos, su corazón no late rápido, pero tiene sibilancias, que la moderada habla en frases, su corazón late rápido, pero no tanto, y la ayudan los músculos accesorios, y la grave, que habla palabras, su corazón late muy rápido, y es muy evidente los músculos accesorios, y que la crisis vital es un silencio completamente absoluto, peor que tu mejor amigo, tu ex, que te hagan la ley del hielo. Entonces, no te vas a confundir a la hora de yo poder identificar qué grado, qué clasificación de la exacerbación de asma tiene mi paciente. Muy bien. Y es fundamental que tú domines eso. Entonces, date tu tiempo para que te lo aprendas. Otro punto importante que nos pone la guía de práctica clínica son la instauración. Va a haber crisis de instauración lenta y crisis de instauración rápida. Si tú no sabías que esto existía, no te preocupes, eso es casi, no viene en ningún otro lado, en ninguna guías así como tal específicas, es más que nada un concepto que se establece de acuerdo, igual que como vimos con los fenotipos, igual la presentación que tienen las exacerbaciones. Inclusive podríamos decir que son fenotipos de exacerbaciones dentro del contexto, ¿no? Ya que vemos que va a haber pacientes que van a tener instauración lenta, que es la mayoría, más del 80%, tu paciente tiene días. No, doctor, estamos en viernes, desde el lunes anda malo y ahorita como que ya se puso peor, o sea, va progresando. Y se relacionan principalmente con infecciones respiratorias y mal control de la enfermedad por incumplimiento terapéutico. Son gravedad menor, tiene una respuesta lenta al tratamiento y la mayoría se van a estar clasificando como leves y la mayoría se van a tratar de forma ambulatoria. Las crisis de instauración rápida suceden en periodo de horas, generalmente menos de 3 horas. Se presentan en el 20% y va a tener relación directa con un alergeno, ya sean alergenos inhalados, fármacos, alimentos, estrés emocional, etcétera. Esos cuadros son muchísimo más graves e inclusive pueden llegar a necesitar ventilación mecánica no invasiva o invasiva, pero la ventaja es que se resuelven muy rápido. Así como llegan, se van. El diagnóstico oportuno, ya hablando ahora sí de las recomendaciones que nos dice la guía práctica clínica en la exacerbación de asma, el diagnóstico oportuno yo lo voy a estar teniendo no únicamente con los síntomas, sino también con el FEP1 o con el PEF, ya que esas dos variables, ya sea que yo realice una espirometría o un flujómetro para determinar cada una de esas variables, me va a dar a mí información valiosa para determinar la gravedad inicial y con esto orientar el tratamiento. Si vemos que ha mejorado el FEP1, si ha mejorado el PEF, pues yo sé que estoy yendo hacia un buen camino en el cuadro de exacerbación asmática. Generalmente nosotros vamos a estar utilizando un valor porcentual al mejor valor personal previo. Cuando mi paciente es un paciente que cada consulta se le realiza con el flujómetro su estimación del PEF y que lleva un registro, entonces es muy fácil que cuando llegue con un PEF en el 50%, pues evidentemente es un paciente que está grave. Sin embargo, en México, pues nadie realiza eso. Entonces, nos basamos mucho más en el abordaje clínico, pero eso también tiene su valor. Más que nada para yo estar clasificando de forma adecuada una exacerbación de asma. Porque a veces una crisis leve, a mi parecer, puede ser una crisis moderada al parecer de otra persona. Y eso, pues, puede llegar a ser un error en el abordaje terapéutico de tu paciente. Entonces, de acuerdo al FEP1 o al PEF, yo voy a estar clasificando en leve, moderada, severa y vital, 70, 70, 50, 50 o 33%. Muy bien. También, punto muy importante, aquí te ponen vital en donde se relacionan, pero generalmente la vital
no vamos a poder realizarle una espirometría ni vamos a poder realizarle un flujómetro porque tu paciente tiene silencio absoluto, no respira. ¿Cómo te va a soplar eso? Pues es imposible. Pero pues la misma guía de práctica clínica te pone que la vital se relaciona con valores inferiores al 33%. Ojo con esto, la respuesta terapéutica inicial de la obstrucción al flujo aéreo es el principal factor pronóstico en la valoración de la crisis. Si tu paciente responde bien al tratamiento con un perfil del FEP1 mejor, o sea, llegó con un 75 y ahorita está en un 89%, ese es el mejor factor pronóstico en una valoración de crisis de exacerbación de asma. Mucho cuidado con eso, pueden llegarte a preguntar de esa forma. Estudios de imagen en el contexto de exacerbaciones únicamente si mi paciente se presenta con un deterioro rápido de la función pulmonar. Nada más. Muy bien. Solamente en este contexto, ¿por qué? Porque yo puedo tener una duda diagnóstica. Y yo tengo que buscar qué cosa, pues diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, aquí nos están poniendo un paciente que se presenta con un cuadro de asma, pero no responde al tratamiento convencional que se le dio, o mi paciente tiene un deterioro muy rápido de la función pulmonar no conocido de asma, con 19 años de edad, sin ningún antecedente de alergia. Entonces yo realizo una tomografía y ¿qué puedo evidenciar aquí? Lesiones en vidrio despulido. Muy bien, vean esas que nos están marcando aquí. Esas lesiones en vidrio despulido se relacionan con hemorragias alveolares en un paciente que tiene una granulomatosis con poliangitis, o sea, una granulomatosis de Church-Strauss, ¿ok? Y evidentemente este paciente tiene clínica de asma y además eosinofilia. Y tú dices, ah, pues tiene asma. Pues no, no tiene nada que ver, tiene una vasculitis. Muy bien. Entonces, ese es el contexto en donde yo estaría utilizando un estudio de imagen. Mientras, no tiene caso. No se le va a hacer radiografía a todos los pacientes. Las evaluaciones de las crisis va a ser una inicial estática en donde yo valoro todo lo que ya vimos, las características clínicas, el FEP1 y el PEF. Gasometría si tengo el recurso o si mi paciente yo de primera lo clasifico en moderado a grave. La segunda valoración sería la evaluación dinámica y en esta es tras la respuesta al tratamiento. Y yo busco aquí evidenciar una mejoría en los perfiles del FEP1, del PEF, la saturación de mi paciente, volver a reclasificar esa crisis o decidir si hay necesidad de ir escalando el tratamiento médico. El ingreso hospitalario yo tengo que decidir en las primeras 3 horas. Muy bien. Y en esas primeras 3 horas yo tengo que saber, el paciente va a hospitalización si me cumple estas, muy bien, o el paciente va a terapia intensiva si me cumple estas otras. ¿Cuáles son más fáciles de aprender? Pues las de terapia intensiva. Obviamente, si tu paciente no presenta ninguna de estas, pero no es una crisis leve, entonces lo voy a pasar al hospital, ¿no? Pero si mi paciente cumple alguna de estas, sé que no va a ir a hospitalización, sino que va a ir a terapia intensiva. Entonces, paro respiratorio, disminución del nivel de conciencia, saturación menor del 90%, que tengamos hipercapnia, que me habla de agotamiento muscular o neumotórax, pues obviamente va a pasar a terapia intensiva. Hospitalización, todas esas que vemos aquí. Punto importante, fracaso del tratamiento ambulatorio con glucocorticoides. Tú mandas un paciente con una crisis leve, pero con tratamiento de glucocorticoides. Te vamos a ver el tratamiento y te vuelve a regresar, pero ahora en una crisis moderada porque no respondió al tratamiento. Bueno, hay que hospitalizarlo. No se recomienda, hablando más de estudios de imagen, la radiografía de tórax. No vamos a realizar ningún estudio de imagen a menos que tengamos una duda, que exista un evento cardiopulmonar que puede estarse mejando, que se puede estar pareciendo a un asma. Yo podría pensar, por ejemplo, si mi paciente está hipoxémico, mi paciente está disneico y con dolor pleurítico, a pesar de que no le escuche como tal sibilancias, puedo pensar, puede que tenga una tromboembolia pulmonar, entonces el abordaje debe ir dirigido hacia la tromboembolia pulmonar, que si yo voy a solicitar, que si yo voy a valorar la escala de Wells, la escala de Caprini, Geneva, cómo se encuentran esos factores de riesgo, etc, etc. Pero únicamente los estudios de imagen van a ser necesarios cuando yo tenga sospecha de algún otro diagnóstico que no sea asma. Muy bien.
La prevención de las exacerbaciones de asma hay que estadificar bien el grado de riesgo. Es aquí donde te hablaba de los niveles, alto, moderado o bajo. Influenza, pues no se recomienda el uso profiláctico de la vacunación para prevenir exacerbaciones de asma. Las indicaciones de las vacunas de influenza y de estreptococo van a ser las mismas indicaciones que tiene la población general. Yo a mi paciente que tiene asma ya diagnosticado, no le voy a poner la vacunación de estreptococo o de influenza únicamente para mejorar y que no tenga exacerbaciones. No hay evidencia como tal. Entonces, no se recomienda. Hay que evitar fumar o exposición del humo inmediatamente antes del ejercicio. Si es que tiene asma relacionado con el ejercicio, tomar un agonista beta 2 de acción corta, ya que ya sabemos que esos son los fármacos de elección en el asma del ejercicio. En los adultos obesos con asma, pues hay que realizar intervenciones dietéticas o dar tratamientos médicos para disminuir el peso, ya que esto también se relaciona directamente con la gravedad del asma. Hablando del tratamiento no farmacológico también, vamos a ver que antes de iniciar una nueva terapéutica de fármacos, tenemos que evidenciar que su tratamiento actual esté bien tomado, que se esté administrando bien los inhaladores. Se recomienda la exacerbación moderada y grave, la administración de oxígeno, para alcanzar una saturación mayor al 90 o mayor al 95 en embarazadas y cardiópatas. Ventilación mecánica no invasiva en crisis graves resistente al tratamiento antes de realizar una intubación mecánica. Muy bien. Ahora sí, tratamientos. Una exacerbación de asma, yo quiero controlar su cuadro de exacerbación, que ya dijimos que puede ser agudo, que puede ser subagudo, que puede ser instauración lenta, que puede ser instauración rápida, que puede ser leve, moderado, que puede ser grave. La forma que sea, lo que yo quiero es detener ese cuadro de exacerbación, porque ese cuadro de exacerbación puede matar a mi paciente. Muy bien. Aquí yo no voy a buscar cambiarle el esquema de medicamentos que tiene. Eso, recuerden que nos enfocamos en el seguimiento y el control del paciente con asma. Aquí yo quiero controlar la exacerbación. Entonces se van a estar recomendando agonistas beta 2 inhalados de acción corta. Doctor, pero usted había dicho que no debemos de dar agonistas de beta 2 porque no me mejoran. A ver, otra vez, recuerda, aquí nosotros estamos hablando de exacerbaciones de asma, no del tratamiento escalonado de asma. Muy bien, son dos cosas completamente distintas y te lo repito muchas veces para que no te me vayas a confundir a la hora de tener esos conceptos y que terminen todos mezclados, ¿no? Y que anden. El doctor Damián dijo que, pues no. Yo puedo considerar, muy bien, el uso de combinaciones como formoterol con corticosteroide inhalado cuando yo estoy manejando a mi paciente. Pero aquí también la guía de práctica clínica me dice que si yo voy a utilizar SABA en el paciente que yo le voy a dar para el tratamiento de acción corta, considerar el uso acompañado de un corticosteroide inhalado. Y es por eso que nosotros tenemos generalmente su SABA y su budesonida. Llega la crisis asmática y le damos uno y le damos otro. Recuerda que el paciente que se encuentre en una crisis moderada grave o que se encuentre en una crisis vital no puede en la mayoría de los casos realizar una técnica adecuada. Entonces, en esos yo tengo que valorar el uso de la nebulización. Ya sea que yo le vaya a dar por nebulizado o que vaya a ser con cámara espaciadora, no importa. El punto es que yo voy a hacer un tratamiento con un SABA. Valoraré y consideraré el uso de un corticosteroide inhalado o bien la combinación formoterol con corticosteroide inhalado. Pero el SABA siempre tiene que estar en una exacerbación de asma. Siempre. En los adultos con exacerbaciones moderadas a graves, hay que darle SABA más bromuro de hipratropio de ya, de la de sí. Llega y le das esas dos, porque ambos van a tener efectos de acción corta para aliviar esa obstrucción aguda que tenemos de la vía respiratoria. Y yo lo que estoy buscando es una reversibilidad. En pacientes que tienen exacerbación de asma no grave, que no responden a su bolo inicial de beta 2 de la forma que tú le hayas dado, entonces damos nebulización continua. Hay que repetir dosis y hay que agregar bromuro y hipratropio en los que no me respondan únicamente con un beta 2 agonista, que yo le haya dado también un corticosteroide inhalado, pues entonces le agrego un bromuro y hipratropio. Si a pesar de todo esto no me responde, yo puedo agregarle también metilxantinas, en este caso la teofilina, para la crisis. Ahora,
Sacamos a mi paciente de la crisis, viene el tratamiento de mantenimiento. Vamos a estar dando, ya sabemos, corticosteroides inhalados con LABA, formoterol, ya se los he dicho muchas veces, ya ustedes están ya bien traumados con eso, pero la importancia es cambiar esos esquemas de salbutamol con budesonida que teníamos y que se siguen dando, porque esos no están indicados ya, porque como vemos aquí, tanto para el mantenimiento como para el alivio de los síntomas, o sea, de rescate, no exacerbación, de rescate. Recuerda que rescate me habla de que tu paciente tiene síntomas de asma, se pone antes de que inicie como tal una exacerbación moderada, grave o vital. Siempre se van a estar recomendando ICS y LABA. Si hay mejoría al agregar LABA, continuar con el tratamiento. Y es aquí un punto excepcional que ustedes van a poder encontrar. Si tu paciente ya estaba con corticosteroides inhalados, le agregaste el LABA y no mejoró, tú vas a considerar quitarle el LABA, o sea, se lo pusiste y se lo vas a volver a quitar y le vas a aumentar la dosis del corticosteroide inhalado. ¿Por qué razón? Porque existe un estudio que nos habla de que el uso del LABA como monoterapia aumenta el riesgo de las exacerbaciones de forma un poco contradictoria. Pero eso no sucede en todos los pacientes y ya se están corriendo otros estudios que tratan de demostrar que eso simplemente fue una casualidad del estudio que todos están aferrados. Sin embargo, para fines de ENAM, para fines legales y para fines de esta clase, si tu paciente al agregarle LABA no mejora o inclusive empeora con su corticosteroide inhalado, entonces yo voy a quitarle ese LABA y le voy a dejar el corticosteroide inhalado, pero una dosis más alta. Por eso que te estoy mencionando. Si el asma continúa con descontrol y yo ya le estoy dando tratamientos combinados, ICS-LABA o ICS-antileucotrienos, considerar tiotropio, considerar teofilina o agregar antileucotrienos si es que solamente estaba con ICS-LABA, ¿no? Los glucocorticoides inhalados son los fármacos preventivos que nosotros vamos a estar utilizando de primera elección. Muy bien. Ahora, ¿en dónde quedan los corticosteroides sistémicos en las exacerbaciones de asma? Todo paciente que se encuentre con una exacerbación de asma, muy bien, se les va a estar recomendando el uso de los corticosteroides sistémicos cuando esas exacerbaciones sean moderadas a graves o que no respondan al tratamiento inicial, o sea, una leve que no te respondió al tratamiento inicial. Esto debido, ya que si se administran precozmente, mejoran, ¿ok?, la sobrevida del paciente y mejoran el cuadro y reduce el cuadro también de la crisis de asma. Entonces siempre se van a recomendar en esos grupos de pacientes moderados a graves, obviamente los vitales está más que dicho, y se recomienda administrar un ciclo de prednisona de 40 a 50 miligramos por al menos durante 5 días durante la crisis de asma hasta la recuperación. Muy bien, hay que continuar los corticosteroides inhalados durante el ciclo de esteroides sistémicos. No vayan a hacer de que, es que le voy a poner prednisona, entonces quítale la budesonida porque ya tiene esteroide aquí, ¿cómo le vas a poner también esteroide acá? Pues no, ¿verdad? Eso no lo hagan. O sea, él va a continuar su tratamiento que ya vimos de acción corta, salbutamol, corticosteroides inhalados, bromuro y pratropio, y además también va a tener sus corticosteroides sistémicos a la par. Muy bien, no se va a suspender los corticosteroides inhalados, no se van a confundir con eso. En las crisis, muy bien, moderadas a graves, se recomienda administrar precozmente los glucocorticoides, principalmente y el oxígeno, perdón, cuando tengamos una concentración que me permita una saturación del 90%. Los corticoides inhalados son los fármacos preventivos de primera elección, no se les olvide, no hay que suspenderlos. El manejo de terapia, nosotros a esos pacientes que tengan crisis asmáticas vitales, hay que meterlos a terapia intensiva. Vamos a estar valorando algunas terapias, por ejemplo, el sulfato de magnesio intravenoso, muy bien, en pacientes que tienen crisis asmática y no tienen buena respuesta, que tienen un FEP1 menos del 25 al 30%, que mantienen todavía hipoxemia, todo eso van a ser indicaciones. Considerar helio en una proporción 80-20 o 70-30 para nebulizar SABA en pacientes que no te respondan al tratamiento habitual, ya que se respalda que impulsa, o sea, como que le da un push para que ese SABA llegue hasta lo más profundo de tu vía respiratoria. A realizar una ventilación mecánica no invasiva en pacientes con exacerbaciones de asma que no respondan al tratamiento, es asma grave, y que además
no estén en riesgo de un arresto cardiorrespiratorio, deterioro del estado de alerta ni estados de agitación. Y realizar una ventilación mecánica invasiva, o sea, intubar en todo paciente que tenga ya una crisis vital, que no me responda al tratamiento, que tengamos una disminución, que veamos que no está mejorando, intúbalo, ¿para qué te esperas? Muy bien, y siempre realizar una ventilación que sea óptima o que tenga un enfoque en protección pulmonar, que son esas variables que tú estás viendo aquí en pantalla. Todos los pacientes con crisis asmática que presenten aumento del trabajo respiratorio con una frecuencia respiratoria mayor de 30, normo, hipercapnia y sin respuesta al tratamiento inicial, se deben pasar a terapia intensiva. Muy bien. Referencia y contrarreferencia, todos los pacientes que tengan un asma, que tenga una, una ida potencialmente hacia mortal o casi fatal, lo tengo que mandar a hospitalización. Si yo tengo ya un perfil o un nivel de riesgo alto, ya tuvo una crisis asmática previa grave, mándalo al hospital, aunque ahorita sea una crisis leve, no te lo debes de quedar. Muy bien, y se recomienda que tras una crisis, el paciente sea valorado por su médico de familia antes de 5 días y si lo precisa, pues por un médico especialista antes de un mes. Y tú vas a dar de alta a tu paciente cuando tengan un FEV1 o un PEF mayor al 70%. Muy bien. Y eso ha sido todo por la clase de asma. Aquí te dejo los algoritmos. Realmente los algoritmos nos hablan específicamente de lo que estuvimos discutiendo. No vamos a entrar en detalles en ellos. Solamente quiero que veas que aquí están. Los puedes descargar en la presentación que viene ahí en tu plataforma de Sabionet. O si nos estás viendo por YouTube, puedes acceder a esta liga de Patreon en donde vas a poder descargar las diapositivas. Y con esto concluimos la videoclase de la lectura de guía práctica clínica de exacerbación de asma en adultos. Espero te haya gustado. Déjame cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas y nos estaremos viendo en otra lectura de guía práctica clínica. Saludos.